Disponemos nuestros corazones, Señor, para en esta noche alabarte tan solo a ti. Darte gracias, Señor, y reconocer que tú eres el único merecedor de todo reconocimiento en nuestras vidas. Solo tú, Señor, eres el que nos ama de verdad. Solo tú eres el que mantiene nuestras vidas, Señor, en alto. Solo tú eres nuestra fortaleza. Solo tú, Señor, eres nuestro pronto auxilio en medio de cualquier necesidad. Te amamos con todo el corazón, Padre Santo, y en esta noche disponemos todo nuestro ser para recibir de tu preciosa palabra, pero sin antes primero entregar nuestro corazón en adoración delante de ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Busque por favor en Jeremías capítulo 10, versos del 6 al 7. Voy a dar lectura. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Amén. Amén. Solo el Señor es digno de toda gloria. Vamos a adorar al Señor. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. ¿Quién es como tu Señor, poderoso? No hay nadie como tú. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios de amor. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso. No hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. ¿Quién es como tu Señor, poderoso? No hay nadie como tú. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios de amor. Sacias de verdad, me das tu santidad,
salvación y toda bendición. Eres eterno Dios, solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad inigualable. Eres solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios de amor. Dios de amor. Dios de amor. Dios de amor. Señor, solo en ti está la salvación. Gracias, Padre, porque tú obras. Señor, gracias porque nos has rescatado, nos has salvado, nos has llamado de tinieblas a tu luz admirable. Señor, honramos tu nombre, Padre. Gracias por estar en nuestra vida, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Nuestra esperanza está puesta en ti, porque tú muestras tu favor, Señor, y tu gracia en todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en ti. Por eso, Papito Santo, en esta noche queremos elevar nuestras oraciones y darte gracias por todo lo que has hecho. Y también, Señor, con una actitud reverente y de adoración, presentar delante de ti los diezmos y las ofrendas. Los depositamos, Señor, en tus manos, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres el proveedor de cada una de nuestras casas y también, Señor, de nuestra casita Dios es fiel. Realmente es una manera más en la que nos muestras tu amor inagotable, Señor, porque tú eres el que nos da este lugar para seguir siendo alimentados con tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por levantarnos. Gracias, Señor, por animarnos. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado presente, no solamente en los momentos buenos, sino sobre todo en los momentos duros y difíciles. Aunque humanamente no podamos verte, sabemos que tú estás, Señor, y que no permitirás que existan aguas profundas que traten de tocar nuestra vida. Señor, tú nos has levantado del lodo cenagoso, del fango. Tú nos has rescatado de aguas profundas, Señor, y realmente hemos visto oraciones contestadas porque tu amor inagotable se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Por eso en esta noche queremos seguir adorándote con todo nuestro corazón, presentándote los diezmos y las ofrendas, pero sobre todo, Señor, presentándote nuestro corazón para que sea a través de la exposición de tu palabra que nos siga limpiando y que nos siga moldeando de acuerdo a la imagen perfecta del varón precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos con todo nuestro corazón y seguimos clamando ante ti, Señor, en esta noche. Utiliza, por favor, la vida de Pastor Edguitar Silva, que el día de hoy trae la exposición de tu palabra, y todo esto, Señor, te lo hemos pedido. Te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Iglesia, muy buenas noches. Que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Y esta noche yo quisiera dar gracias a Dios por su vida, pero de una manera distinta. Porque a veces lo podemos decir de manera mecánica: gracias a Dios por tu vida. Yo doy gracias a Dios por tu vida. No, esta noche quiero hacerlo con mucho entendimiento. Yo quiero dar gracias a Dios por tu vida, hermano, por tu vida, hermana amada. Gracias a Dios, porque Él te ha concedido un día más de vida. El tema que vamos a ver el día de hoy, y es por eso que ahora vas a encontrar una razón de por qué tanto énfasis. Porque el tema que vamos a ver el día de hoy es cuando un ser querido muere. Y más de uno se preguntará y se estará diciendo: ¿por qué el pastor no escogió otro tema para predicar esta noche? ¿Por qué? Cuando un ser querido muere.
Te voy a decir algunas razones. El día de hoy, mientras le preguntaba al Señor qué tema quiere Él que se predique a su pueblo, amados, resulta no solo difícil, resulta imposible dejar a un lado las cosas que están pasando con gente ahora muy cercana, personas de la congregación que han sido infectadas, personas de la congregación, algunas de ellas han experimentado ya la muerte. Y cuando yo te decía, yo doy gracias a Dios por tu vida, porque si en tu caso tú dices, he escuchado, ha pasado, pero incluso en mi familia se ha dado, pero no es tan fuerte. Yo doy gracias a Dios entonces por tu vida, porque tú no estás pasando, no estás sufriendo, no estás llorando lo que otros hermanos nuestros están sufriendo. Y cómo no, aquellos que no conocen del Señor, aquellos que le han dado la espalda a Dios y que hoy tienen que enfrentar, Señor, qué duro, enfrentar las pruebas de la vida sin la ayuda de Dios, desconociéndolo a Él completamente. Qué duro. Si es duro atravesar pruebas, conociéndole al Señor, imagínate aquellas personas que no tienen comunión, no tienen relación alguna con Dios. Amados, les decía que en la congregación personas están siendo afectadas, familias están sufriendo, y pedirte, iglesia amada, que no desmayemos en nuestra oración y en nuestra intercesión. El hecho de que no nombremos que a las 12 del día tenemos que estar orando no significa que no hay que estar orando. Lo mantenemos. Esta vez lo hacemos tal vez desde una perspectiva distinta. Las cosas han cambiado, amados. La situación en la ciudad de Quito ha cambiado dramáticamente. Es ahora cuando debemos tomar las medidas respectivas. Es ahora cuando no debemos dar el brazo a torcer. Y cuando nos enteramos de personas que, aún sirviendo en los ministerios, tenemos gente cercana, hermanos de la alabanza, por ejemplo, infectados, familias que están siendo afectadas. Entonces, noticias que nos llegan a nosotros, personas a las cuales acudimos y aunque resulta humanamente tan difícil tratar de dar una palabra de ánimo en situaciones como las que estoy tratando en el tema del día de hoy, cuando un ser querido muere. Y yo quisiera que vayamos entonces entrando en materia y un poquito el contexto para poder entender el porqué de este tema. Abra su Biblia rápidamente, por favor, hermano, en Juan capítulo 11, versículo 25 al 44. Por favor, Juan capítulo 11, versículo 25 al 44. Vamos a considerar las palabras inicialmente en el versículo 25, las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando un ser querido muere. Juan capítulo 11, versículo 25 al 44. Tome atención lo que dice nuestro Señor. Le dijo Jesús, lea conmigo, por favor. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Preguntó el Señor en su momento en esa aldea llamada Betania, pero sigue preguntando el día de hoy a cada uno de nosotros, ¿crees esto? ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Lo crees? Que aunque estés muerto, vivirás. El que cree en mí. Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Hablando de Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. Amados, cuando un ser querido muere, toda familia enfrenta la muerte de un ser querido alguna vez. Es normal que pase eso. Pero en estos tiempos, hermanos amados, es muy común y cada vez está siendo más común el escuchar que un ser querido, que un pariente, que un hermano, que un consiervo ha muerto. Sabemos de la muerte de pastores en nuestro país a causa de la pandemia. Amados, toda familia enfrenta la muerte de un ser querido alguna vez. Y creo que este es el momento más delicado para todos nosotros. La muerte se lleva a seres queridos de cualquier edad, hermanos. Se mencionaba hace pocos meses atrás que los más vulnerables eran aquellas personas de edad avanzada. Y no estoy topando también otras causas de muerte. Pero en realidad, hoy por hoy, hermanos, nos damos cuenta que a cualquier edad
En el mes de abril, un hermano de la congregación había tomado contacto con este servidor, con mi esposa, y nos pedía oración por una hermana de la congregación, una hermana de 26 años. 26 años. Tenía su sistema respiratorio delicado. Y obviamente empezamos a orar. Después de 15 días de estar entubada, esta hermana joven, falleció. Y solo estoy poniendo un ejemplo. Les decía, es el momento más delicado para todos nosotros, pero la muerte se lleva a seres queridos de toda edad. ¿Cómo podemos vivir cuando la muerte se lleva a nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos hacerlo? Si no somos nosotros los muertos, es un ser querido. Hemos dado lectura, amados, esta porción de la palabra que nos habla acerca de la muerte de Lázaro. Lázaro, hermano de María, Marta, lo mencioné ahí en esa pequeña aldea cerca de Jerusalén, esa aldea llamada Betania. La Biblia nos muestra que esta era una familia muy especial, era una familia muy amada por el Señor. Y tú sabes que Dios no hace acepción de personas. Así que si esta familia de Lázaro, Marta y María era muy amada por el Señor, yo quiero que digas conmigo, mi familia también es amada por Dios. Mi familia también es amada por el Señor. Lo leímos, llaman a Jesús, nuestro Señor, y Él llega después de que Lázaro había muerto. Quisiera que consideremos algunas verdades que nos sostienen cuando nuestro corazón se encuentra quebrantado. Y lo podemos encontrar en esta porción de la palabra de Dios. 3 puntos que quiero compartir en este mensaje. Cuando un ser querido muere. Lo primero que quiero que tomes en cuenta es que la aflicción es normal, lo mencioné. Toma en cuenta, el dolor, la aflicción es normal. Versículo 35 dice, es el pasaje más corto de toda la Biblia. Dice, Jesús lloró. Amados, estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de aquel que tiene el poder de la vida, de la muerte en sus manos. Jesús lloró. Y si nuestro Señor Jesucristo derramó lágrimas, hermanos amados, a veces nos causa rareza cuando algunos piden disculpas por las lágrimas. Están queriendo quebrantar y dicen, perdón, discúlpame, no quería llorar. No, sí querías llorar. No, sí es necesario que derrames lágrimas. Jesús lloró. ¿Por qué no subrayas este pasaje bíblico? Y la próxima vez que quieras no quebrarte, no tienes que pedir disculpas. Si necesitas, por favor, hazlo. Lastimosamente, algunos ven las lágrimas como una muestra de cobardía. Algunos ven las lágrimas como una muestra tal vez de falta de fe, que por eso se quebrantan. No, por favor, Jesús lloró. Recuerda que las lágrimas son el método que Dios
nos dio para aliviar la tensión durante ese tiempo de dolor, ese tiempo de aflicción, ese tiempo de luto. Dios nos dio esas lágrimas para que sean precisamente derramadas, para que traiga un desahogo, para que traiga un alivio a tremenda tensión en momentos dolorosos. Jesús lloró. Recuerda, la aflicción es normal. Menciono esto porque dentro del cuerpo de Cristo hay personas que levantan su voz y dicen, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi ser querido? ¿Por qué a mí? La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no si estamos en un mundo caído? ¿Por qué no si Jesús lloró? ¿Por qué no si mi Señor fue a una cruz del Calvario? ¿Por qué no si la aflicción es normal? ¿Por qué no si el Señor nos ha prometido? Lo he mencionado cuántas veces: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué no? Hay quienes se quejan y dicen, pero Dios, yo te pedí que ninguno de mi familia sea tocado. ¿Por qué no? Jesús lloró. Amados, el sabio Salomón escribió que hay un tiempo para todo y que hay tiempo para llorar. Jesús lloró. Salomón dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar. Diga conmigo, tiempo de llorar, tiempo de desahogarse, tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de celebrar, de festejar. Amados, todo tiene su tiempo. Todo, como dice él, y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y así como hay tiempo de nacer, hay tiempo también de morir. Amados, esto es lo que precisamente el Señor nos está pidiendo a nosotros en este tiempo como iglesia. Que nosotros aprendamos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Porque después de todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Amada iglesia, el hombre más fuerte, el ser más valiente que jamás haya existido sobre la faz de la tierra, lloró. Y lloró precisamente ante una tumba, la tumba de su amigo Lázaro. Jesús lloró. Estamos en Juan 11, versículo 35. Jesús lloró. Aquel que tiene todo el poder, lloró. Aquel que sostiene el universo entero en la segunda persona de la Trinidad, ¿sabes qué? Lloró. Debemos entender que nosotros no somos hechos de palo, no somos hechos de piedra, no somos hechos de acero, no. Y un hombre no demuestra hombría porque se traga las lágrimas, perdón la expresión, se aguanta, no. La persona más valiente que ha estado sobre la faz de la tierra derramó lágrimas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lloró. Aquel que soportó los latigazos, aquel que soportó los clavos, la corona de espinas, la lanza en su costado, aquel que soportó semejante dolor y sufrimiento frente a la tumba de su amigo Lázaro, hizo algo que nosotros
también deberíamos hacer más de una vez, porque es normal llorar, llorar. Los cristianos sufren la aflicción con esperanza, a diferencia de aquellos que no tienen a Cristo. Sufrimos la aflicción con esperanza, pero sin embargo, todavía se sufre. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis. O sea, hay gente que se muere, pero tenemos una esperanza distinta para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que diga conmigo, la aflicción es normal. Segundo punto, cuando un ser querido muere, la vida continúa. Para los que quedamos, la vida continúa. Versículo 37, Juan 11, 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hermanos queridos, la vida continúa cuando un ser querido muere. Usted ve aquí que la gente que estaba en el sepelio estaban comentando, seguían con sus argumentos, ¿sí? La vida continúa. Unos lo toman de buena manera, continúan su vida a la manera de Dios, otros como siempre han vivido. Aquí vemos a estos asistentes cuestionando, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amados, una vez más, la vida continúa cuando un ser querido muere. Resulta fácil mencionarlo en un mensaje, difícil vivirlo, pero no imposible con la ayuda del Señor. Iglesia preciosa, Lázaro estaba en la tumba mientras sus amigos conversaban, mientras sus amigos se lamentaban. Él estaba en una tumba. Los que se lamentan, los que lloran, los que extrañan, tienen que continuar con la vida. Debemos entender que tanto aquel que está en una tumba como aquel que está fuera asistiendo a un sepelio, las dos personas, tanto la que está dentro como la que está fuera, están en esa condición porque así Dios lo quiso. Dios quiere que alguien continúe viviendo un día más. Gloria a Dios. Dios quiere en su soberanía que alguien vaya, si es el caso, porque alguien esté en Cristo, vaya a su presencia, o lastimosamente se condene por la eternidad. Todo pasa bajo el filtro de la soberanía de Dios. Dios es quien permite, Dios es quien tiene la última palabra en todas las cosas. Cuando alguien le cuestiona a Dios y le dice, pero Señor, ¿por qué permitiste? ¿Quiénes somos nosotros? Si solo Dios conoce las cosas ocultas, los misterios le pertenecen a Dios, las reveladas, Él nos ha dado en su palabra. Dios lo quiso así. Dios quiso que ese grupo de personas esté comentando, esté lamentando, esté cuestionando y que Lázaro esté dentro de una tumba. Y en ese mismo momento debemos entender que hay otra dimensión de esta verdad. La vida continúa, tanto para los que se quedan, pero la vida continúa para el creyente que se ha ido a la presencia del Señor. La vida continúa. ¿O acaso el apóstol Pablo, recuerdas que él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Aquí están las dos situaciones. El vivir es Cristo
La vida continúa y se debería continuar en Cristo. Y el morir, en ese mismo momento, el otro estado, la otra dimensión, es ganancia. Dijo Pablo, mas si el vivir en la carne, en esta humanidad, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Mira, Pablo dice que aún permaneceré, que aún quedaré. La vida para Pablo en ese entonces continuaba. Mientras la gente queda llorando, lamentando, extrañando, recordando al ser querido que murió. Si esa persona murió en Jesucristo, entonces, hermano amado, la historia es distinta. El desenlace es distinto. Porque el apóstol Pablo habla de que, sí, presente con el Señor. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Mire lo que dice Pablo. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero en ese momento, presentes en el Señor. Presentes al Señor. Estoy en 2 Corintios 5:8 para los que toman nota. 2 Corintios 5, versículo 8. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amados, la vida continúa. En cualquier lugar que estemos, la vida continúa. Tenemos que reconocer que la vida aquí es corta, por larga que sea. Lo hemos mencionado más de una vez. Las palabras del salmista, que los días de nuestra edad son 70 años y sin los más robustos son 80 años. Dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, salimos de este mundo. Salmo 90:10. Salmo 90, versículo 10. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que la vida aquí es corta. Sí, pero tiene 70, tiene 80, tiene 90. Hermano amado, la vida aquí es corta, por larga que sea. La vida continúa. Y quien marca la diferencia es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único quien nos da vida eterna. Vida eterna. Hay una eternidad para todo ser humano. Hay una eternidad. Aquellos que están en Cristo tienen vida eterna. Aquellos que no están en Cristo tienen condenación, muerte, separación, porque muerte significa separación, muerte eterna. Nuestro Señor Jesucristo declara y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús es quien da vida eterna. Por eso, hermanos amados, no debemos dejar pasar la oportunidad de compartir el Evangelio con los seres queridos. O partimos nosotros primero o uno de ellos parte de este mundo. Y qué hermoso saber que si es que eso pasa, si un ser querido muere, que lo haga en Cristo, porque va a tener vida eterna. Recuerda, el Señor está diciendo, abran bien sus oídos. Lo que les voy a decir es una verdad absoluta. No hay margen de error, no hay porcentaje de error. De cierto os digo, eso significa, el que oye mi palabra, tenemos que predicar entonces su palabra, y crea al que me envió. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. Dice, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Juan 5:24.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, la aflicción es normal. Jesús lloró. La vida continúa. Por favor, quisiera que consideremos las palabras de Juan una vez que él sabe que su Señor y Salvador Jesucristo ha resucitado, los años han pasado, ha madurado más en su ministerio, comienza a escribir las epístolas y dice en Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees en el nombre del Hijo de Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Él pide en tu vida? ¿Cuáles son las promesas que Él nos ha dado? ¿Tú crees en realidad quién es Él? ¿Crees en el Hijo de Dios? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos seguridad, hermanos, de la vida eterna. Cuando alguien está en Cristo, tiene vida eterna. Yo les compadezco a aquellos creyentes, y son hermanos, son cristianos, que sostienen que la salvación se pierde. Qué manera más triste de vivir su vida cristiana, ¿sí? La pregunta, ¿cuánto tienen que pecar para perder la salvación? ¿Y cuánto tienen que dejar de pecar para volver a ser salvos? Y así cada día, Dios mío. Aquellos que creemos que la salvación no se pierde, no creemos que se pisotea la gracia de Dios. No creemos que hay que hacer lo que a uno le parezca, porque si alguien dice que es salvo y hace lo que le da la gana y se va en contra de la palabra de Dios, pues simplemente no ha nacido de nuevo. Sigue siendo hijo del diablo. Punto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna, amados hermanos. Los creyentes que mueren tienen un lugar, su lugar está en el cielo. Y si es que no sabemos, si es que en nuestra familia el próximo ser querido en partir podemos ser uno de nosotros, debemos tener esa seguridad, ¿sí? Que nuestros seres queridos aquí en la tierra deben entender que la vida continúa porque nosotros tenemos una vida eterna en el cielo. Yo creo lo que el Señor dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros. El Señor te dice a ti, iglesia, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo lo creo, te repito, Jesús da vida eterna, aunque la vida es corta en este mundo, por larga que sea, por la cantidad de décadas que puedas vivir. Jesús es el único que da vida eterna. Los creyentes que mueren tienen un lugar. Ese lugar se llama cielo. Mientras estamos aquí, debemos entender algo, hermanos. Mientras nosotros estamos aquí en este mundo, lleno de tantas complejidades, estoy hablando a la iglesia, mientras nosotros estamos aquí, Cristo está con nosotros. Pero cuando nosotros estemos allá, nosotros estaremos con Él. Amén. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿te das cuenta? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Pablo dice, ¿qué más les digo para que entiendan? Entonces dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puntualizo esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bíblico que un verdadero creyente tenga la seguridad de su salvación. Es bíblico también entonces que el familiar de un creyente, que también ese familiar esté en Cristo, tenga esta esperanza gloriosa. Así que vamos al tercer punto. Primero les dije, la aflicción es normal. Tenemos que decir, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? No, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Qué corona tenemos? ¿Por qué no? Si a través de la historia nuestros hermanos en Cristo han sido perseguidos, han sido maltratados, han sido torturados, martirizados, ¿por qué no una enfermedad? ¿Por qué no un tiempo de escasez? ¿Por qué no? Vaya a ver a todos aquellos que pregonaban un evangelio distinto del que estamos predicando, porque hay un solo evangelio. Vaya a ver a aquellos que se llenaban la boca hablando del evangelio de la prosperidad como están ahora. ¿Por qué no? La aflicción es normal. La vida continúa. Y tercer punto, la resurrección es segura. Amados, versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué le dijo el Señor? Lázaro, por nombre. De manera muy específica, Lázaro, la orden, ven fuera. Jesús llamó a Lázaro de la tumba. Por lo tanto, Él nos llamará de nuestras tumbas también en su venida. La resurrección es segura. La resurrección nos asegura la misma palabra del Señor. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15, por favor, vamos rápidamente. Lo hemos mencionado en otros mensajes, pero vale la pena hoy considerar bajo este tema, cuando un ser querido muere. Perdón. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, lea conmigo, también en Cristo. O sea, no es toda la humanidad, no, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Su resurrección, la resurrección de nuestro Señor, su resurrección asegura la nuestra. Así que, amados hermanos, el tiempo para reunirnos está por llegar y está pronto. Muchas personas me preguntan algunas cosas. Por ejemplo, una de las inquietudes que tienen es, pastor, ¿y será que si se inventa la vacuna, tenemos que dejarnos poner la vacuna? Porque he oído que la vacuna contra el coronavirus es la marca de la bestia. No, no, hermanos, no. Es vacuna. Ahora, es cierto que todo esto prepara el sistema con el cual viene a hacer lo que tiene que hacer el anticristo. Es cierto que todo lo que está pasando. Pero la característica principal, hermanos, de la marca del anticristo es que nadie podrá ni comprar ni vender. Así que yo estoy seguro de que todo esto de la vacuna, todo esto del 5G, todo esto de tantas cosas que se escuchan, es un preparativo. Sí, es una realidad. El anticristo va a actuar
en poco tiempo, es cierto. Pero yo quiero decirte algo, iglesia preciosa. El creyente ya ha sido sellado. El creyente ya ha sido marcado. ¿Cuál es nuestro sello? ¿Cuál es nuestra marca? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, un creyente nunca puede tener dos marcas. Un creyente nunca puede tener dos sellos. El sello de la bestia y el sello del Espíritu Santo. Por eso el Señor viene primero por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia asegura que ningún creyente va a ser marcado, sellado con la marca del anticristo, porque ya tenemos nuestra propia marca, ya hemos sido sellados. Así que, hermanos, la resurrección es segura. Él nos llamará de nuestras tumbas en su venida. Su resurrección asegura la nuestra y el tiempo para reunirnos está por llegar. Lo consideramos meses atrás. Leamos entonces nuevamente Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Y no me canso ni me cansaré de revisar estos pasajes, hermanos, que traen consuelo, que traen vida al creyente. Es palabra de Dios. Por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Así que usted no esté con esos miedos. Y ahora, ¿y será que me dejo marcar? Porque si es la marca de la... No, si estás en Cristo ya tienes tu marca, ya tienes tu sello. El Señor viene por su pueblo, por sus escogidos, por sus marcados, por sus sellados. Amén. A veces oímos tantas cosas y en el internet, como yo siempre le digo, yo oro para que usted tenga discernimiento y yo oro para que usted no sea novelero. Novelero porque usted puede escuchar 10,000 cosas que no están sujetas a la palabra de Dios. Ahora, escuche. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo dijimos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Él traerá a los muertos a través de la historia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Recuerda que el apóstol Pablo se está incluyendo, o sea que para él era tan inminente la venida del Señor Jesucristo que él se incluye. Si para él era inminente, ¿cuánto más para nosotros, hermanos queridos, que estamos viendo todo lo que estamos viendo? Hágame el favor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron o durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado hermano, yo te aliento con estas palabras. Cuando un ser querido muere, si ese ser querido muere en Cristo, te aliento con estas palabras. Si nosotros todavía nos quedamos para el día del arrebatamiento, te aliento con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te aliento, por favor, te aliento. Un cristiano nunca, un hijo de Dios, un escogido de Dios, un nacido de nuevo, un predestinado, un amado por Dios, nunca puede tener dos marcas. Ojalá nos quede claro, hermanos. Y ahora, pastor, y si es que si me pongo la marca, eso significa que nunca naciste de nuevo, porque el Señor ya vino por su iglesia. El tiempo para reunirnos con el Señor
y con aquellos seres queridos que han muerto en Cristo, está cerca, está cerca. Tenemos que reconocer la individualidad de la resurrección. Pablo lo leímos, decía, cada uno en su debido orden. Entonces, Cristo las primicias, los que durmieron con Él, luego los que nosotros, los que habremos quedado. ¿Se da cuenta? Todo en su debido orden. Lo lindo de esto es que la palabra de Dios dice que seremos semejantes a Jesús. Busque, por favor, voy terminando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Alégrate, hermano amado, alentémonos con estas palabras. Y todo aquel, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conclusión, amados, cuando un ser querido muere, entendamos lo siguiente. Dios comprende, Dios entiende la pérdida de un ser querido. Y tú dices, pero ¿cómo entiende Dios si Él está en el cielo? Te recuerdo, Él entiende la pérdida de un ser querido. Te recuerdo, Él dio a su Hijo amado. Él dio lo más preciado, el objeto de su amor por nosotros. Él tuvo que escucharle en la cruz del Calvario decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero también le escuchó decir a su Hijo amado, consumado es. Así que entiende esto. Cuando un ser querido muere, Dios comprende la pérdida de ese ser querido. Él dio a su Hijo. Por lo tanto, Él conoce por experiencia propia. Pero nuestro Señor Jesucristo conoce el dolor y Él mismo experimentó la muerte. Por eso, frente a la tumba de Lázaro, de seguro, mi Señor tuvo muchos sentimientos encontrados. Por eso es que Jesús lloró, aunque sabía que Lázaro iba a resucitar por un tiempo más, porque luego igual murió. Y por último tenemos que comprender que la gracia de Dios es suficiente incluso para esos momentos difíciles. Amados, solo la gracia de Dios nos sostendrá. La gracia de Dios es suficiente incluso para esos momentos. Terminemos este mensaje leyendo juntos 2 de Corintios 12:9, por favor. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Vamos a leer, amada iglesia, 2 de Corintios 12:9. Y leamos juntos. Y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, después de pasar por un tiempo de dolor, de aflicción, de aguijón en su carne, y me ha dicho, lea conmigo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, iglesia querida, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, te dice el Señor, bástate mi gracia. Tenemos que seguir enfrentando momentos difíciles. Y para aquellos que quedamos
Tenemos que prepararnos para una crisis económica, ¿no? Sí, a nivel mundial. No, estoy hablando del Ecuador, de mi país. País amazónico desde siempre y hasta siempre, hermanos queridos. Tenemos que prepararnos para esa crisis. ¿Qué hacemos? La gracia de Dios es suficiente. ¿Qué hacemos? Dios entiende, Dios conoce. Recuerda que aquel que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Él sabe lo que es no tener dónde recostar su cabeza. El creador del cielo y de la tierra no tenía dónde recostar su cabeza. Amados, ¿qué hacer cuando un ser querido muere? Ya sabemos. Primero, entendamos que la aflicción es normal. Segundo, que la vida continúa. Y tercero, que la resurrección es segura. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y recibe la bendición de parte de tu Señor. Amado Dios, pongo delante de ti la vida de tu iglesia y como comencé este mensaje, nuevamente ratifico, yo doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias te doy a ti, Señor, por la vida de cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Gracias, Señor. Con su mano levantada. Iglesia, Dios es fiel. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por lo tanto, Iglesia, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queriendo Dios, iglesia, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso el Señor juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, iglesia, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para abrazarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Iglesia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Hasta mañana. Si el Señor no viene antes, hasta mañana a las 7 de la noche. Un abrazo. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. ¿Quién es como tu Señor poderoso? No hay nadie como tú. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres solo en ti.
exaltado sobre cielos, tierra y mar. Admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. ¿Quién es como tu Señor, poderoso? No hay nadie como tú. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios, solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios de amor. Sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios, solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios de amor. Dios de amor. Dios de amor. Dios de amor. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que